La llave giró en la cerradura con un clic firme y satisfactorio. Un sonido que significaba, mío. Nuestro. Bienvenido a casa, campeón, dijo Caleb, con la voz cálida, mientras alzaba en brazos a nuestro hijo de 5 años, Liam. Los ojos de Liam se abrieron de par en par, absorbiendo el techo alto de la entrada, la luz del sol entrando a raudales por la pared de ventanales que enmarcaban el lago al fondo. Todo el lago está en nuestro patio trasero, susurró Liam, como si hablar demasiado fuerte pudiera hacerlo desaparecer. Bueno, al menos toda la vista, dije, deslizando mi brazo alrededor de la cintura de Caleb. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. El aire olía a pintura fresca y a nuevo. Pine Needle Retreat. El nombre estaba grabado en un cartel de madera hecho a medida junto a la puerta. Un regalo de inauguración de los socios médicos de Caleb. Era perfecto. Era todo por lo que habíamos trabajado y soñado durante años. La exigente residencia de Caleb y mis trabajos freelance de diseño gráfico desde nuestro pequeño departamento en el centro. Es increíble, Bronwyn, murmuró Caleb, apoyando los labios en mi sien. Tú hiciste esto posible. Lo hicimos, lo corregí. Pero brillaba por dentro. Yo había supervisado cada detalle. Desde la cocina de concepto abierto con su isla de cuarzo tipo cascada hasta los pisos de piedra que se sentían frescos y firmes bajo los pies. Este era nuestro nuevo comienzo. Una infancia de verdad para Liam. Con árboles para trepar y agua donde lanzar piedras. La paz duró aproximadamente 48 horas. Ya llegaron. Gritó Liam desde su puesto junto a la ventana el domingo por la tarde, lanzándose hacia la puerta principal. Mi estómago se contrajo de esa forma sutil y familiar. Me sequé las manos en un repasador y forcé una sonrisa mientras Caleb le ganaba a Liam y abría la puerta. Su rostro estaba iluminado con un afecto genuino y sin complicaciones. Las tres entraron como una ola de perfume caro y voces fuertes, llenando el espacio sereno con una energía abrupta y discordante. Caleb, déjame verte, dijo Diane, la mayor, tomando su rostro entre sus manos perfectamente cuidadas. Era todo ángulos marcados y joyas llamativas, una magnate inmobiliaria que trataba cada interacción personal como si fuera una negociación. El aire de campo ya te sienta bien. ¿O será simplemente no vivir más en esa caja de zapatos? Hola, Diane. Me alegra que hayan venido, dijo Caleb, soltándose con suavidad para abrazar a la siguiente hermana. ¡Ay, este lugar!, suspiró Valerie, pasando junto a mí como si yo fuera parte del mobiliario. Se autodenominaba coach de alineación vital. Su sonrisa era amplia e inmutable. Su tono, siempre bañado en una dulzura artificial de falsa espiritualidad. Las energías aquí son tan expansivas. Y caras. Río suavemente mientras sus ojos analizaban las lámparas, los muebles. Nos has estado ocultando cosas, hermanito. Mamá ayudó con la entrada, ya sabes, añadió Kelsey, la menor, colgándose del cuello de Caleb. Era la bebé de la familia, con un rostro bonito y maleable que cambiaba fácilmente entre puchero o sonrisa según lo necesitara. Dijo que era como un adelanto de, ya sabes, el futuro. Pero wow, fuiste con todo, ¿no? Finalmente se giró hacia mí. Bronwyn, es tan tú. Tan calculado. Gracias, Kelsey, respondí. La palabra me supo insípida. ¿Le sirvo algo de tomar? ¿Qué tienes abierto?, preguntó Diane, ya dirigiéndose a la cocina. Traje un Pinot Grigio delicioso, dijo, señalando una sola botella sobre la mesada. Etiqueta de supermercado. Mis ojos se desviaron hacia la botella de Sancerre que había enfriado especialmente para la ocasión. El Sancerre está abierto, dije. Oh, mejor guárdalo para después, cariño, intervino Valerie, tomando mi botella y examinando la etiqueta. Esto es un poco demasiado para un domingo casual, ¿no crees? El de Diane es perfecto. Procedió a abrir la botella de Diane con un pop experto. Yo observé, con la sonrisa fija. El recorrido por la casa fue un ejercicio de crítica sutil disfrazada de admiración. Cocina preciosa, dijo Diane, pasando el dedo por la isla. Granito. Cuarzo. Ah, inteligente.
Menos mantenimiento, mejor para reventa. No pensamos vender, Diane, respondió Caleb con naturalidad, dándole a Liam una cajita de jugo. Claro que no, cariño. Pero la vida pasa. Es bueno pensar a futuro. La valorización lo es todo. Sus ojos seguían escaneando. Sabía que estaba calculando mentalmente metros cuadrados, vista al lago, calidad de terminaciones. Valerie se detuvo junto a las grandes puertas corredizas hacia la terraza. La conexión entre el interior y el exterior es tan sanadora, pero todo este vidrio, deben sentirse expuestos. Yo tendría que limpiar energéticamente las esquinas todos los días. Nos gusta la luz, dije. El almuerzo fue un evento igualmente analizado. Había preparado una ensalada de verano, pollo a la parrilla y una baguette fresca. Comida simple, buena. Carbohidratos no, gracias, dijo Diane, apartando la canasta de pan como si fuera veneno. El gluten inflama. Deberías probar una dieta de eliminación, Bronwyn. Te aclara la mente. Ella no tiene la mente nublada, rió Caleb, sirviéndose una buena porción de pollo. Acaba de diseñar y dirigir toda esta casa mientras llevaba su negocio. Exacto, asintió Valerie con aire sabio. Energía masculina, muy enfocada. Puede generar bloqueos en el flujo femenino divino. Tengo un webinar maravilloso sobre reequilibrio. Mientras tanto, Kelsey se había sentado pegada a Caleb, demasiado cerca. ¿Te acuerdas cuando me hacía sándwiches de mantequilla de maní cuando mamá trabajaba? Dijo, tocándole el brazo. Siempre eras el que me cuidaba. El único que realmente me veía. Lanzó una mirada herida hacia Diane y Valerie, que la ignoraban, antes de volver a clavar sus grandes ojos azules en Caleb. Es tan lindo tener eso otra vez. Te extrañé. Vivo a 20 minutos, Kels, dijo Caleb, pero le apretó el hombro. Era pediatra por una razón. Su compasión no tenía límites. Su instinto era sanar, consolar. Era lo que más amaba de él. Y a veces, lo que más me preocupaba. Entonces, Caleb, dijo Diane, secándose la boca con una servilleta. La consulta debe ir muy bien para poder costear todo esto. Su gesto abarcó la casa, la vista, la vida. Nos va bien. Es una buena comunidad. Pero los gastos, insistió ella. Solo el seguro médico hoy en día, y un lugar así. Los impuestos del lago son brutales. Papá siempre decía que una propiedad frente al lago te deja seco. Los hombros de Caleb se tensaron apenas. La mención de su padre. Fallecido hacía poco más de un año. Siempre lograba ese efecto. Lo tenemos contemplado, está bajo control. Claro que sí, intervino Valerie suavemente. Caleb siempre ha sido el responsable, el estable. A diferencia de algunos de nosotros. Rió levemente, pero no le llegó a los ojos. Es solo una gran responsabilidad. Un hogar familiar, casi como si hubieras asumido el rol de papá. El patriarca, con los activos que eso implica. La palabra quedó flotando en el aire. Activos. Más tarde, mientras el sol de la tarde caía en diagonal sobre la terraza, llegó el momento. Liam, excitado por el jugo de manzana y la visita, estiró la mano para agarrar una galleta del plato de postre. Una mano apareció de repente y le sujetó la muñeca. Era Diane. Epa, pequeño, dijo con una voz dulce que no coincidía con la firmeza de su agarre. Liam se quedó quieto, sorprendido. ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, susurró Liam. ¿Y qué decimos antes de agarrar algo? Continuó Diane, sin soltarlo. Pedimos. No simplemente tomamos. Y sinceramente, azúcar a esta hora, vas a estar rebotando por estas hermosas paredes. Tu mamá puede tolerar un monito hiperactivo, pero los adultos necesitamos un poco de paz. Finalmente lo soltó, dándole una palmadita en la cabeza. Y solo una, ¿eh? Y que sea pequeña, pequeño glotón. Liam bajó la mirada. Sus pequeños hombros se encorvaron. Toda su alegría se desinfló. Tomó una galleta y regresó arrastrando los pies hasta mi lado, sin siquiera comérsela. La sangre me hirvió. Tiene 5 años, Diane. Pidió las cosas bien. Tú lo interrumpiste.
Se trata de poner límites, Bronwyn, respondió ella, con una sonrisa fría. Tú, con toda tu estructura, deberías valorarlo más que nadie. Está bien, dijo Caleb, con tono conciliador. ¿Verdad, campeón? La tía Diane solo no quiere que arruines la cena. ¿Ves? Escucha a tu padre, añadió Diane. Él sí sabe de crianza, ¿no? El resto de la visita pasó en una nube de pequeñas pullas y comentarios velados. Valeria admiró mi anillo de bodas y luego comentó lo interesante que era que no lo hubiera actualizado desde que la carrera de Caleb despegó. Kelsey me llamó la esposa de Caleb 2 veces, como si no recordara bien mi nombre, y luego pasó 20 minutos contándole a Caleb su último problema económico, con la voz temblando lo justo. Finalmente, se fueron entre besos al aire y promesas de repetir pronto. La puerta se cerró, y el silencio repentino se sintió más pesado que antes. Esa noche, después de acostar a un Liam apagado y callado, encontré a Caleb en la terraza, mirando el agua oscura. ¿Estás bien? Le pregunté, pasándole una cerveza. La tomó con un suspiro. Sí, solo estoy cansado. Es mucho tener a todos aquí. Son mucho, dije, apoyándome en la baranda a su lado. Tienen buenas intenciones, respondió automáticamente. El mantra familiar. Solo que, son intensas. Diane siempre ha sido mandona. Val vive en su propio mundo. Y Kelsey, está pasando un mal momento desde el divorcio. No tienen lo que nosotros tenemos. A veces eso los hace reaccionar mal. Lo que le dijeron a Liam estuvo fuera de lugar. Él terminó rodeándome con un brazo. Lo sé. Hablaré con Diane. Es de otra época. Cree que está ayudando, ya sabes, amor duro. No se sintió como amor. Se sintió como una jugada de poder. Se quedó en silencio un momento. Quizás, pero es mi hermana. Son lo único que me queda. Además de ti, Liam y mamá. Dio un trago largo a la cerveza. La muerte de papá, les afectó mucho. A todos. Lo no dicho quedó flotando entre nosotros. La herencia. Su padre, un hombre amable pero astuto, había sido diagnosticado de forma inesperada y fallecido rápidamente. La lectura del testamento fue fría, formal. Y Caleb, para sorpresa evidente de sus hermanas, había recibido la mayor parte. Esta propiedad frente al lago, que su padre había comprado años atrás como inversión, y un fondo fiduciario considerable. Diane, Valeria y Kelsey recibieron una suma de dinero más modesta. Su madre conservó la casa familiar y sus bienes. Ellas creen que manipulaste a papá, dije en voz baja. No era una pregunta. Valeria prácticamente lo había insinuado en el funeral, entre lágrimas. Estaba muy confundido al final. Lo sé, dijo Caleb, con la voz cargada de dolor. Pero no lo hice. Sabes que no lo hice. Yo habría dividido todo en partes iguales. Papá lo sabía. Dijo que me lo dejaba a mí porque yo mantendría todo unido para todos. Sacudió la cabeza. Lo que sea que eso signifique. Suspiró. Solo quiero que seamos una familia. Una de verdad. Esta casa. Quería que fuera eso. Un lugar para todos. Su corazón era enorme. Demasiado confiado. Veía sus celos como duelo. Sus comentarios como torpes muestras de afecto. Quería sanar la grieta. Con generosidad. Con este lugar hermoso y tranquilo. Miré el lago oscuro, como tinta, reflejando perfectamente las estrellas, hasta que una leve ondulación rompió la superficie. Algo moviéndose debajo. Somos una familia, dije, girándome hacia él y sosteniendo su rostro preocupado. Tú, yo y Liam. Esa es la familia que elegimos. Esa es la que protegemos. Me besó. Un beso lento, cansado, lleno de gratitud, y de necesidad de consuelo. Te amo, Brun. Gracias por hoy. Por todo. Más tarde, mientras él dormía, yo permanecí despierta. La mano de Diane sujetando la muñeca de Liam, los ojos calculadores de Valerie, la forma en que Kelsey tocaba el brazo de mi esposo. Y esa palabra, en su voz empalagosa. Activos. Me lo dejó a mí porque mantendría todo unido. Un escalofrío, ajeno al aire nocturno,
recorrió mi espalda. ¿Qué exactamente pensaba su padre que iba a romperse? La ilusión de tregua duró hasta el día de Acción de Gracias. El aroma del relleno de salvia y salchicha de mi abuela debería haber sido reconfortante. En cambio, fue el fondo de todo lo que empezó a desmoronarse. Llegaron. Como Diane había anunciado que harían, sin invitación directa. Mamá tiene una de sus migrañas, dijo por teléfono 2 días antes, sin dejar espacio para discusión. No vamos a dejar que organice para 20 personas. Lo haremos en tu casa. Es más que suficientemente grande. No era una petición. Así que el jueves por la tarde entraron como un desfile de necesidades y exigencias. Valerie traía una tarta de nuez comprada, aún en su envase plástico de supermercado. Kelsey apareció con una bebida espumosa de frutas de color fluorescente. Diane cargaba 2 botellas baratas de Pinot Noir que reconocí de su última visita. Las había conseguido en una oferta de 3 por 12. Huele increíble aquí, Bronwyn, canturreó Valerie, besando el aire junto a mi mejilla mientras sus ojos recorrían la casa, evaluando los muebles nuevos, el arte en las paredes. La abundancia fluye de ti. Trajimos la fiesta, dijo Diane, poniendo el vino en manos de Caleb antes de ir directo a la isla de la cocina, donde yo había dispuesto una tabla de quesos y embutidos junto a mis botellas de Cabernet y Chardonnay, ya abiertas. Oh, lo bueno. Mejor lo guardamos para después, ¿sí? Este Pinot es perfecto por ahora. Abrió ambas botellas, imponiendo el menú de bebidas sin pedir permiso. Me mordí la lengua. Por Caleb. Por mantener la paz. Liam, emocionado por la visita, llevó su nuevo y complejo barco espacial de Lego a la alfombra del living para mostrárselo a su primo Jake, el hijo de Diane, de 13 años. Jake, malhumorado y pegado al teléfono, gruñó sin levantar la vista. Jake, mira lo que hizo tu primo, dijo Diane. No era una sugerencia. Jake soltó un suspiro exagerado y miró de reojo. Está bien, pero las alas están mal para entrar en la atmósfera. Volvió a su pantalla. Le gusta la astrofísica, comentó Diane, sirviéndose una copa generosa del vino barato. La comida fue una pantomima tensa de gratitud. Caleb cortó el pavó, un rol que siempre había tenido su padre, y vi cómo tragaba saliva con esfuerzo mientras se concentraba. Me dolió el pecho por él. Quería esa escena perfecta, como de postal. Por la familia, dijo Caleb, levantando su copa, con una sonrisa esperanzada. Por la familia que da un paso al frente, corrigió Diane, chocando su copa contra la suya con intención. A mitad de la cena, un estruendo y un grito agudo llegaron desde el living. Corrimos todos. El barco espacial de Lego de Liam, más de 100 horas de dedicación de un niño de 5 años, era ahora una explosión de piezas de colores por todo el suelo. Liam estaba en medio, llorando, señalando con un dedo tembloroso a Jake, que permanecía recostado en el sofá, con el teléfono en la mano. Lo pateó. Dijo que era estúpido, y lo pateó. Jake. La voz de Diane fue cortante. Fue un accidente. Fue sin querer, murmuró Jake, sin levantar la vista. Estiré la pierna. La dejó en el medio. No es mi culpa si esas cosas están tiradas por todo el suelo. Jake, pídele disculpas a tu primo, dijo Caleb, con la voz baja. Era la primera vez que le escuchaba un tono de autoridad paternal dirigido al chico. Perdón, murmuró Jake, a la pantalla de su teléfono. ¿Ven? Un accidente, dijo Diane, haciendo un gesto con la mano. Los chicos son así. No seas tan sensible, Liam. Son solo juguetes. Jake, ayúdalo a recoger. No voy a tocar eso, se burló Jake. Yo te ayudo, campeón, dijo Caleb con suavidad, agachándose entre los restos. Ver a mi esposo, grande y gentil, recogiendo pequeñas piezas de plástico, intentando reconstruir el mundo roto de nuestro hijo, mientras su hermana observaba con indiferencia, encendió una furia fría en mi interior. No pasa nada, me oí decir, con la voz tensa. Terminemos de cenar. El ambiente después de eso se volvió pesado como plomo. Movíamos la comida en los platos sin ganas. Valeria intentó dirigir la conversación hacia las energías festivas y la liberación del karma familiar, lo cual resultaba irónico viniendo de ella.
Kelsey pasó toda la comida hablando entre lágrimas de su exmarido, su mano encontrando de vez en cuando el antebrazo de Caleb. Eres el único hombre bueno que conozco. Kels, estás poniendo el listón demasiado alto, respondió él. Para cuando llegó el postre, la tensión era como un cable pelado. Sugerí que saliéramos a la terraza. El aire de noviembre en Washington era fresco pero agradable, y el fogón a gas junto con las estufas exteriores lo hacían acogedor. Caleb estaba en la parrilla, terminando las costillas con salsa de maple y chipotle que había preparado lentamente durante toda la mañana para darles ese toque ahumado final. Las alitas de pollo chisporroteaban al lado. Yo estaba dentro buscando más servilletas cuando lo vi por la ventana. Diane, plato en mano, estaba junto a la parrilla con unas pinzas. Estaba poniendo todas las costillas en el plato de su hijo Jake. Una montaña de carne que apenas se sostenía. Luego tomó un platito pequeño, sirvió una triste porción de ensalada, lechuga y unos pocos tomates cherry, y la dejó frente a Liam, que esperaba con su plato, mirando cómo desaparecían las costillas con una mezcla de confusión y decepción. Mis pies se movieron antes de que mi mente reaccionara. Abrí la puerta corrediza justo a tiempo para ver a Liam mirar la bandeja de alitas doradas, y estirar la mano para tomar una. La mano de Diane salió disparada y le dio un golpe seco en el dorso. No fue un toque leve. Fue un golpe fuerte. ¡Ey! Gritó Liam, retirando la mano, con los ojos llenándose de lágrimas. Diane se inclinó hacia él. Su voz era un susurro venenoso que pretendía ser privado, pero cortó el aire del atardecer. ¿Qué te pasa, pequeño muerto de hambre? Nadie te enseñó a esperar tu turno o a conformarte con lo que te dan. El desprecio en su voz era ácido. Agarras comida como un mendigo. Algo en mí, primitivo, maternal, puro, se rompió. Meses de comentarios disfrazados, de abuso financiero, de condescendencia, la destrucción del juguete de Liam, y ahora esto. Esta humillación cruel y deliberada a mi hijo por una simple alita de pollo. El pensamiento racional desapareció. Crucé la terraza en 3 pasos. Diane se estaba enderezando, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. No pensé. No planeé. Mi mano abierta impactó contra su mejilla con un golpe seco que silenció todo el patio. La sonrisa desapareció, reemplazada por sorpresa, y luego furia. Retrocedió un paso, llevándose la mano a la cara. ¡Tú! El tiempo pareció ralentizarse, y luego estallar. Caleb estaba girando las últimas alitas. Vio la bofetada. Vio a Liam sujetándose la mano, llorando. Vio la montaña de costillas en el plato de Jake, y la ensalada miserable frente a nuestro hijo. Su rostro, siempre abierto y amable, sufrió una transformación aterradora. Se cerró. Y luego se endureció en algo que nunca había visto. Una rabia pura. ¿Qué le dijiste? Preguntó Caleb. Su voz era baja. Mortalmente calmada. Diane se recompuso, su ira encendida. Estaba disciplinando a tu hijo porque su madre claramente no lo hace. Estaba agarrando comida como un animal salvaje. Tiene 5 años, Diane. Grité, atrayendo a Liam hacia mí. Iba a tomar una alita. Una. Me pegaste. Chilló Diane, avanzando hacia mí. Estás loca. Desagradecida. Basta. Rugió Caleb. Su voz fue como un trueno. No se interpuso entre nosotras. Se giró hacia la parrilla de acero inoxidable brillante, la sujetó con ambas manos, y en un movimiento violento y brutal, la volcó completamente. Se estrelló contra la terraza con un estruendo ensordecedor. Carbones encendidos, costillas, alitas y grasa salieron despedidos por todas partes. Las llamas lamieron el carbón sobre la madera. Todos se quedaron congelados. Valerie soltó un grito ahogado. Kelsey empezó a llorar. Jake solo miraba, con la boca llena de carne. Caleb estaba en medio del desastre, respirando con fuerza, los puños cerrados a los lados. Apuntó con el dedo a Diane, el brazo temblando. «Fuera. Caleb», jadeó Valerie, sacando su teléfono. Vi la luz roja de grabación. «¿Cómo puedes?» «Tú también, Kelsey. Todas. Fuera de mi casa. Ahora». Su voz era baja, temblando por la intensidad de la emoción.
Mi hijo no es un mendigo. No es un muerto de hambre. Es un niño, en su propia casa. Miró a sus hermanas. Sus ojos ardían con un dolor tan profundo que quemaba. No tienen derecho a hablarle así. No tienen derecho a tratarlo así. Nunca. Ella me pegó. Gritó Diane, ahora en papel de víctima, con lágrimas de indignación. ¿Vieron eso? Me agredió. Yo vi cómo dejabas sin comida a mi hijo y lo insultabas, respondió Caleb, con la voz quebrándose. Hoy las vi de verdad. Las vi. Pausa. Fuera. Las consecuencias fueron caos. Bolsos recogidos entre sollozos y acusaciones histéricas. Valerie mantenía el teléfono en alto, narrando en voz baja. Miren esto. La agresión después de que trajimos acción de gracias. Kelsey lloraba apoyada en el hombro de Caleb hasta que él, rígido, se apartó. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tus hermanas. Cuando Diane pasó a mi lado, con la mejilla enrojecida, se inclinó hacia mí. Acabas de destruir esta familia. Espero que haya valido la pena. La puerta se cerró de golpe. El silencio que quedó fue más fuerte que el estruendo de la parrilla. Liam sollozaba contra mi pierna. La terraza era un campo de desastre. Comida, grasa y carbón humeante por todas partes. El olor a carne quemada y gas flotaba en el aire. Caleb estaba en medio de todo, mirando la parrilla volcada. Sus hombros caídos. La rabia se había ido, dejando a un hombre vacío. Me miró, luego a Liam, y la devastación en sus ojos era insoportable. Acosté a Liam, abrazándolo mucho después de que se durmiera llorando. Cuando bajé, Caleb seguía en la terraza, intentando recoger los restos grasientos y fríos con una pala, metiéndolos en una bolsa de basura. El teléfono fijo sonaba. Lo ignoró. Su celular vibraba sin parar sobre la mesa. Mamá, luego Diane, luego Valerie, luego mamá otra vez. Finalmente levantó la vista cuando me acerqué. No debería haber hecho eso, susurró, con la voz rota. La parrilla. Podría haber provocado un incendio. Perdí el control. Le quité la pala de las manos. Protegiste a tu hijo, teniendo una explosión. ¿Actuando como un bruto? Se pasó una mano sucia de grasa por el cabello. Dios mío, Bronwyn, no recuerdo la última vez que estuve tan enojado. Tenías motivos para estarlo. Su teléfono volvió a vibrar. Mamá. Lo miró como si fuera una serpiente. Con un suspiro tembloroso, contestó. Hola, mamá. Incluso desde donde yo estaba podía oír el sonido agudo y nervioso de su voz al otro lado. No, mamá. Mamá, escúchame. Ella llamó a Liam, cerró los ojos con fuerza. Tiene 5 años. No, no estoy justificando la violencia. Pero no escuchaste el tono. No se trataba de la comida. Mamá, por favor. Escuchó durante un largo rato. Su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Entiendo. Sé qué día es, pero no podemos. Tengo que pensar en mi familia ahora. ¿Mi familia inmediata? Sí. Está bien, lo pensaré. Adiós. Cortó la llamada y dejó caer el teléfono sobre la mesa. Parecía roto. Quiere que nos disculpemos, dijo, con la voz plana. Dice que Diane está destrozada porque elegí a mi esposa por encima de mi sangre. Que arruinamos Acción de Gracias. Que papá estaría devastado. Una lágrima dejó una línea limpia entre la suciedad de su mejilla. Dice que tenemos que arreglar esto como familia. Me acerqué y tomé sus manos frías y sucias entre las mías. Caleb, mírame. No tenemos nada por lo que disculparnos. Ella lastimó a nuestro hijo a propósito. Para herirme a mí. Para herirte a ti. Pedir perdón le diría que funcionó. Que puede volver a hacerlo. Pero la familia. ¿Qué familia? Pregunté suavemente, señalando la terraza destruida. ¿La que hace esto? ¿La que llama mendigo a un niño por querer una alita en su propia cena? ¿Esa es la familia que tanto temes perder? No tuvo respuesta. Solo me abrazó con fuerza, desesperado, enterrando el rostro en mi cabello. Nos quedamos ahí, en el frío, rodeados por los restos del día. Más tarde, mientras él dormía inquieto a mi lado,
Mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones de mensajes, y luego correos. Lo tomé, con un nudo helado formándose en mi estómago. Era un mensaje grupal. Parecía haber sido enviado a toda la familia extendida, viejos amigos, incluso algunos colegas de Caleb. Lo había enviado Diane. El mensaje era largo. Describía un estallido violento durante Acción de Gracias. Mencionaba mi ataque físico sin provocación, el comportamiento peligroso de Caleb destruyendo propiedad y poniendo en riesgo a niños, y las presentaba a ella y a mis cuñadas como víctimas devastadas de nuestro comportamiento inestable. Hablaba de su profunda preocupación por Liam creciendo en un ambiente tan volátil. Terminaba con: estamos rezando por Caleb y su familia en este momento difícil. Los problemas de salud mental afectan a muchas personas. Solo queremos sanación y paz. Adjunto. Había un vídeo. La grabación de Valerie. Empezaba justo después de mi bofetada. Me mostraba de pie, desafiante. Diane sujetándose la mejilla. Luego Caleb rugiendo y volcando la parrilla en una escena violenta y aterradora. Estaba editado a la perfección. Parecíamos monstruos. La última línea del mensaje decía: perdonaremos, como debe hacer una familia, pero debemos hacerlos responsables por la seguridad de todos, especialmente de ese pobre niño. Me quedé mirando la pantalla, la luz azul iluminando mi rostro en la oscuridad. El frío que había empezado en la terraza ahora se asentaba en mis huesos. Esto no era el final. Era una declaración de guerra. Y el campo de batalla, me di cuenta, no era solo esta casa. Era nuestra reputación. Nuestra estabilidad. La historia de quiénes éramos. No desperté a Caleb. Me quedé allí, mirando las sombras en el techo, con el teléfono en la mano como si fuera una piedra fría y muerta. La fachada no solo se había agrietado. Había sido completamente destruida. Lo que venía ahora eran los escombros y la pelea. El chat grupal fue como una granada digital. En los días siguientes, la metralla cayó de formas previsibles y dolorosas. Primero llegaron los mensajes preocupados de la familia de Caleb. Tías, tíos, primos lejanos. Vimos el mensaje de Diane. Estamos rezando por ustedes, todo está bien. Ese vídeo se ve fuerte. La familia lo es todo, Caleb. No dejes que un momento de ira destruya la tuya. Luego vino el silencio frío de amigos que habían sido incluidos. Algunos, los de verdad, llamaron directamente. ¿Qué pasó, hermano? Eso no es toda la historia, ¿verdad? Pero la mayoría desapareció. El vídeo, cuidadosamente editado, hizo su trabajo. Caleb pasó las primeras 24 horas en una nube de vergüenza y rabia, oscilando entre defender lo que hicimos y castigarse a sí mismo. No debería haber volcado la parrilla. Dios, me vi completamente fuera de control. Les di exactamente lo que querían. Luego veía a Liam sobresaltarse cuando subían el volumen de la televisión. Pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hablarle así? Ese vaivén emocional era agotador. La presión de sus hermanas empezó en serio el viernes por la mañana. No fue un ataque directo. Fue un asedio. Usando su mayor debilidad, su necesidad de armonía familiar. Kelsey lideró. Su llamada llegó cuando Caleb intentaba limpiar las marcas de quemaduras en la terraza. El teléfono vibró, y sus hombros se tensaron al ver el nombre. Contestó, activando el altavoz tras mirarme con duda. Caleb. Su voz era un susurro quebrado, empapado en lágrimas. No puedo dejar de llorar. Kelsey, respondió él, cansado. ¿Qué pasa? Todo está roto. Anoche soñé con papá. Estaba tan triste, no paraba de decir, mis hijos están en guerra. Dejó que esas palabras flotaran. Somos todo lo que dejó atrás. Esto está destruyendo a mamá. Está enferma por esto. Caleb cerró los ojos. Kelsey. Diane le dijo eso a Liam. No debería haberlo hecho. Ya lo sé. Interrumpió ella, su voz elevándose. Fue horrible. Yo se lo dije. Pero, Caleb, está bajo mucha presión. El mercado inmobiliario, la escuela de jaque, y está muy preocupada por Liam. Todas lo estamos. Mi mandíbula se tensó.
Le susurré sin voz. ¿Preocupadas de qué? Caleb negó levemente, pero siguió el juego. ¿Preocupadas de qué, Kels? De que no lo están criando bien, susurró, como si compartiera un secreto peligroso. Bronwyn es muy dura, muy rígida, y tú estás siempre ocupado. Diane vio a un niño descontrolado, agarrando cosas, y reaccionó. A la antigua. Salió mal, pero la intención, Caleb, su intención era ayudar. Darle límites antes de que sea tarde. Pausa. ¿Y qué recibió? Una bofetada, y a su propio hermano casi prendiéndola fuego. No intenté prender fuego a nadie, dijo Caleb. Pero la fuerza en su voz se estaba desvaneciendo. Reemplazada por culpa. El sueño con el padre. La madre enferma. Era la especialidad de Kelsey. Guerra emocional. Así se sintió, sollozó suavemente. Se sintió como si nos hubieras reemplazado. Tu nueva familia, y lo entiendo. De verdad. Pero nosotras somos tu familia original. Somos las que te conocimos antes de que fueras el Dr. Caleb. Somos tu historia. Otra pausa. No nos abandones, solo porque tu esposa nos odia. Ella no las odia, respondió Caleb automáticamente. Pero, sus ojos se desviaron hacia mí, llenos de dolor. Entonces, ¿por qué? Un sollozo al otro lado. ¿Por qué no podemos arreglar esto? Mamá cree que deberíamos sentarnos todos con un profesional, un terapeuta familiar. Solo para hablar, aclarar las cosas. Nadie tiene que ser el villano. Podemos simplemente entendernos. Por papá, por favor, Caleb, por mí. La súplica estaba perfectamente calculada. Le ofrecía una salida. Un camino en el que él no era el malo, donde el problema no era la malicia de ellas, sino un malentendido trágico. Un camino donde podía volver a ser el pacificador, el sanador. Su estado natural. Murmuró algo ambiguo y colgó. Se veía agotado. Está destrozada, Brun. Es una manipuladora, dije, más fría de lo que pretendía. No preguntó ni una sola vez si Liam estaba bien. Convirtió a Diane en la víctima, y a ti en el incendiario. Y está usando el recuerdo de tu padre como un arma. No, dijo con brusquedad, frotándose las sienes. No empieces. No puedo pensar cuando hablas así. Es mi hermana. Estás sufriendo. Todos estamos sufriendo, respondí. Liam tiene miedo. Yo estoy furiosa. Y tú estás dejando que reescriban la historia, porque te sientes culpable por haber defendido a tu hijo. La discusión que siguió fue la peor que habíamos tenido. No fue ruidosa. Fue fría. Profunda. Una grieta. Él me acusó de no entender la complejidad de la familia, de querer obligarlo a elegir. Yo lo acusé de preocuparse más por los sentimientos de sus hermanas que por el bienestar de su hijo. Dormimos en un silencio pesado. El sábado llegó Valerie. Su método era diferente. Gaslighting espiritual. Le envió a Caleb un correo largo y confuso, lleno de términos sobre heridas ancestrales, espejos emocionales y la sombra femenina. El mensaje, en esencia, decía que yo, nunca usaba mi nombre, solo tu esposa, estaba proyectando mis propios traumas de infancia sobre ellas, y que sus yo superiores estaban intentando ayudarme a liberar ese bloqueo. Pero que mi ego había reaccionado con violencia. Era una obra maestra de incoherencia, que aún así lograba insinuar que todo era mi culpa. Terminaba con: el universo te está pidiendo un sacrificio de orgullo, hermano. Solo así podrá fluir la sanación. Esperamos tu apertura. Caleb lo leyó y suspiró. Es solo Val siendo Val. No es para tanto. Sí lo es, respondí, agarrando mi portátil. Es una estrategia. Diane ataca. Kelsey se hace la víctima. Y Val da la justificación filosófica de por qué deberíamos pedir perdón. Es un ataque coordinado a tu conciencia. Ya había tenido suficiente. Mientras Caleb llevó a Liam al parque, intentando fingir que todo era normal. Yo fui a la guerra. No contra ellas. Contra la verdad. Empecé con Google. Búsquedas simples. Diane apellido de soltera inmobiliaria Seattle.
Los resultados fueron reveladores. Su página profesional, antes impecable, se veía descuidada. Pocas propiedades destacadas. Fui más a fondo, revisando registros públicos del condado, usando habilidades que había desarrollado en mis años de trabajo freelance. Había un patrón preocupante. 2 embargos registrados sobre su dirección personal en el último año y medio. La casa de la que tanto presumía, había sido publicada, retirada y republicada 3 veces en un año. Cada vez a un precio más bajo. Valerie fue más fácil. Valerie Sterling Life Alignment. Su web era elegante, pero las reseñas contaban otra historia. Clientes acusándola de cobrar grandes sumas por programas de realineación y luego desaparecer. Uno incluso amenazaba con acciones legales. Busqué al exmarido de Kelsey. Su perfil profesional anunciaba un nuevo trabajo en Texas desde hacía 6 meses. Así que, nada de pensión. Las 3 estaban en problemas financieros. Serios. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era solo crueldad. Era un motivo. Pero necesitaba la imagen completa. Recordé al abogado que había gestionado la herencia de mi suegro. El señor Aldrich. Un hombre serio, directo, que durante la lectura del testamento había mirado a las 3 hermanas con un desprecio apenas disimulado. Encontré el número de su oficina. El lunes por la mañana, después de dejar a Liam en el colegio, me vestí de forma profesional y discreta y fui sin cita. Su secretaria, una mujer de unos 60 años con mirada amable pero firme, me reconoció. Señora Sterling, el señor Aldrich está ocupado, pero dadas las circunstancias, déjeme ver. 10 minutos después, estaba sentada en una oficina con paneles de madera, que olía a cuero y cera de limón. El señor Aldrich entrelazó los dedos. Me preguntaba cuándo tendría noticias suyas, o de Caleb. Las consecuencias no eran del todo inesperadas. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Su difunto suegro, Robert, era un hombre inteligente. Y no ingenuo. Amaba a sus hijos, pero conocía sus tendencias. Abrió un expediente. El testamento es simple en apariencia. La mayor parte de los activos líquidos y la casa del lago fueron para Caleb. Cantidades menores para Diane, Valerie y Kelsey. Su madre conserva la residencia principal. Lo sé, nunca se lo perdonaron. Hay más, dijo en voz baja. Una cláusula adicional. La añadió un mes antes de fallecer. Estaba completamente lúcido. Deslizó una hoja hacia mí. Era un párrafo denso de lenguaje legal. Lo leí, y una frase me hizo detenerme. Volví a leerla. Un frío me recorrió la espalda. En caso de que Caleb James Sterling, debido a influencia familiar indebida, coerción o presión moral, transfiera voluntariamente la propiedad del lago, o acceda al capital del fideicomiso familiar, dicha transferencia será considerada voluntaria e irrevocable. Levanté la vista, con la boca seca. ¿Qué significa esto, en términos simples? El señor Aldrich se quitó las gafas. Significa que Robert lo vio venir. Conocía a sus hijas. Conocía a Caleb. Sabía que su corazón era blando. Pausa. Esta cláusula es una trampa. Si Caleb, por presión o culpa, decide darles la casa o el dinero, puede hacerlo. Legalmente. Pero una vez que lo haga, lo pierde para siempre. Sentí que el suelo se inclinaba. Está diseñada para parecer una salida compasiva, continuó. Pero en realidad, fue el último intento de su padre por protegerlo. Era una prueba. Una advertencia. Silencio. Robert lo llamaba la trampa de la bondad. Decía, la bondad de Caleb es su mayor virtud, y temo que también será lo que usen para destruirlo. Todo encajó. Los comentarios sobre el valor de la casa. Las preguntas constantes sobre dinero. El interés repentino en nuestras vidas. La escalada de ataques hacia mí, y hacia Liam. No era solo envidia. Era una campaña. El objetivo no era hacernos sentir mal. El objetivo era el activo. Quieren hacerlo sentir lo suficientemente culpable, lo suficientemente agotado, como para que lo entregue todo solo para que esto termine. Susurré, horrorizada. Esa es mi interpretación profesional,
dijo el señor Aldrich, con gravedad. Salí de allí aturdida. El documento pesaba en mi bolso como si quemara. Esto era mucho más que una pelea familiar. Era algo mucho más grande. Era un movimiento frío, premeditado, financiero, disfrazado de drama familiar. Esa noche, después de acostar a Liam, encontré a Caleb en su estudio, mirando sin ver una revista médica. Dejé la copia de la cláusula del señor Aldrich sobre el escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó, cansado. Léelo. Lo hizo. Una vez, 2 veces. Su rostro, ya pálido por días de tensión, se volvió ceniciento. ¿De dónde sacaste esto? Fui a ver al señor Aldrich hoy. ¿Hiciste qué? Su voz mezclaba sorpresa y traición. ¿Fuiste a espaldas mías al abogado de mi padre? Alguien tenía que mirar detrás de la cortina. Caleb. Y mira lo que encontré. Esto no es sobre los modales de Liam ni sobre mi actitud. Es sobre dinero. Respiré hondo. Están arruinadas. Diane tiene deudas. A Valerie la están demandando. El ex de Kelsey desapareció. Y papá te dejó a ti el único activo importante. Señalé el papel. Esta cláusula, es su mapa. Necesitan hacerte sentir tan culpable, tan responsable de su miseria, que termines dándoselo todo solo para que pare el conflicto. ¿No lo ves? Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. No, eso es paranoico, Bronwyn. Eso lo dice tu enojo. Estás inventando conspiraciones. Mi padre jamás haría eso. No me pondría una trampa. No es una trampa para ti, insistí, tomándole el brazo para que me mirara. Es una trampa para ellas. Te está mostrando la trampa. Te está diciendo, este es el botón que van a presionar. No dejes que lo hagan. Está intentando protegerte, de ti mismo. Su voz tembló. ¿Haciéndome quedar como el hijo egoísta que se queda con todo? Sus ojos brillaban, llenos de lágrimas contenidas. ¿Asumiendo lo peor de mis hermanas, de mí? No lo creo. No puedo. Son imperfectas. Son duras. Fueron horribles con Liam, pero no son monstruos. No están conspirando para robarme. Son mi familia. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de reglas no dichas, y obligaciones. Nosotros somos tu familia, dije, con la voz quebrándose. Liam y yo. Y estamos siendo atacados. Tal vez no con abogados, pero sí con palabras, mentiras y chantaje emocional. Lo miré fijamente. Y está funcionando. Pausa. Estás considerando lo del terapeuta familiar porque quieres que el dolor pare. Pero esto solo se detiene de 2 formas. O cedemos, o luchamos. No hay punto medio con personas así. Se apartó, mirando por la ventana hacia el lago oscuro. Yo solo quería una vida tranquila, murmuró, tan bajo que casi no lo oí. Quería que mi hijo conociera a sus tías. Quería hacer parrilladas. Quería lo que quería papá. Una familia unida. Una familia unida no intenta destruir a uno de los suyos. Respondí suavemente. La pelea se había ido. Solo quedaba un cansancio profundo. Caminé hacia la puerta. Léelo otra vez, Caleb. Léelo de verdad. Y pregúntate a quién intentaba proteger tu padre, y de qué. Lo dejé solo con las palabras de su padre. Los lazos que lo unían a ellas eran fuertes, tejidos por años de historia, culpa y una necesidad desesperada de armonía. Cuerdas suaves, pero irrompibles. Y ahora mismo, esas mismas cuerdas nos estaban ahogando. Yo le había dado un cuchillo para liberarse. Solo podía esperar que tuviera el valor de usarlo, antes de que ellas apretaran el nudo. La Guerra Fría se extendió durante las fiestas. Los mensajes de su familia cambiaron de acusaciones abiertas, a una culpa constante, pegajosa. Su madre, Eleanor, se convirtió en la principal emisora. Sus llamadas eran clases magistrales de tristeza pasivo-agresiva. Caleb, cariño, suspiraba, su voz débil por el altavoz. Él insistía en que yo escuchara. Estaba mirando álbumes de fotos, el de tu 6º cumpleaños, tú y tus hermanas en esa piscina inflable. Diane intentando hacerte un corte de pelo con forma de tiburón. Pausa.
Me duele pensar que Liam no tendrá esos recuerdos, que solo recordará conflictos. El 6º cumpleaños de Liam se acercó en febrero como una tormenta. Yo quería ignorar todo. Llevarlo a un parque de trampolines a 1 hora de distancia con algunos amigos del preescolar. Algo pequeño. Seguro. Nuestro. Caleb lo rechazó, con suavidad, pero con firmeza. No podemos dejar que esto defina todo, Brun. Es su cumpleaños. Se trata de él, no de nosotros, ni de ellas. Tomó mis manos. Si las excluimos, solo confirmamos su narrativa. Que las estamos apartando, que guardamos rencor. Tenemos que ser mejores. Mostrarle a Liam lo que es el perdón. ¿Perdón? Susurré con rabia, apartándome. Ni siquiera lo han pedido. Ni han reconocido lo que hicieron. Solo nos han pintado como los villanos ante todo el mundo. Entonces demostremos que están equivocadas, dijo, con los ojos suplicantes. Hagamos una fiesta normal. Feliz. Para nuestro hijo. Las desarmamos con amabilidad. Es la única forma de romper el ciclo. Era ingenuo. Era peligroso. Era lo más Caleb que podía haber dicho. Y, en contra de todo instinto, acepté. No porque creyera en ello, sino porque veía lo que esto le estaba haciendo. Las ojeras. La tensión constante. Cómo se sobresaltaba con cada llamada. Se estaba rompiendo. Me convencí de que lo hacía por él, por darle a su necesidad de paz una última oportunidad. La fiesta fue, extrañamente tensa. La casa estaba llena de los gritos felices de niños de 6 años, y del calor falso y pegajoso de mis cuñadas. Diane, Valeria y Kelsey llegaron juntas. Un frente unido. Trajeron regalos. Cajas grandes, perfectamente envueltas, que se sentían más como declaraciones que como obsequios. Feliz cumpleaños, cariño, dijo Diane a Liam, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le entregó una caja pesada. Algo para fomentar el juego activo. El tono sugería que lo que hacía ahora no era suficiente. Valerie presentó el suyo con ceremonia. Le infundí energías de alegría, que te traiga equilibrio. Era, inexplicablemente, una geoda grande y pulida. El regalo de Kelsey fue un enorme oso de peluche. Para todos los abrazos, dijo, envolviendo a Liam en un abrazo sofocante. El cuerpo del niño se tensó completamente. Cuando lo soltó, me lanzó una mirada de pánico. Las hermanas estaban en su mejor comportamiento. Halagaban a los otros niños. Ayudaban con la comida. Elogiaban la torta, un diseño de nave espacial que Liam había elegido y que Diane calificó como creativo. Una actuación perfecta de tías amorosas. Y me ponía los nervios de punta. Caleb, en cambio, se llenaba de una esperanza frágil. Veía las sonrisas, escuchaba las conversaciones amables, y lo interpretaba como una tregua. La fiesta se trasladó al jardín. Habíamos alquilado un pequeño castillo inflable, y los niños estaban felices. El lago, gris y quieto bajo el cielo de febrero, se extendía al fondo del terreno, separado por un pequeño muro de piedra. Había advertido a todos los niños que no se acercaran al agua. Estaba rellenando la hielera de jugos cuando escuché el empujón. El chapoteo. Y un grito agudo de terror. El tiempo se detuvo. Y luego se quebró. Liam estaba en el agua. No era profundo. Tal vez medio metro en la orilla, pero estaba helada. Había desaparecido bajo la superficie. Salió a la superficie tosiendo y llorando, agitando los brazos. Jake, el hijo de Diane, estaba en la orilla. Con una sonrisa. Ups, se resbaló. Me moví antes de pensar. Pero Caleb fue más rápido. Saltó por encima del muro de piedra y en cuestión de segundos estaba en el agua, completamente vestido, levantando a Liam en sus brazos. Nuestro hijo sollozaba, jadeando, empapado y temblando de frío. Se cayó, dijo Jake, con una voz repentinamente inocente y ensayada. Le dije que estaba resbaloso. Diane apareció a su lado en un instante, apoyando la mano en su hombro. Fue un accidente, Caleb. Por favor, ni siquiera cubre los tobillos. Los niños son así.
Caleb estaba de pie en la orilla, sosteniendo a nuestro hijo que no dejaba de temblar. El agua goteaba de su pantalón. Su rostro era una máscara de furia e incredulidad. Lo empujó. Yo lo vi. Viste un forcejeo, intervino Valerie con suavidad, acercándose como si flotara. Estaban jugando. Es lo que hacen los niños. Mira a Liam, es tan frágil. Quizá necesita desarrollar más resiliencia. Este ambiente tan sobreprotector. Negó con la cabeza, como si diagnosticara una enfermedad. Llegué hasta ellos y agarré una manta del picnic, envolviendo a Liam con rapidez. Tiene 6 años, escupí, con la voz temblando de rabia. Y tu pequeño sociópata lo empujó a un lago helado. ¿Cómo te atreves? Gritó Diane. Mi hijo no es ningún sociópata. Fue un accidente. Estás histérica. Kelsey apareció junto a Caleb, ignorando que el agua estaba mojando sus botas caras. Le puso una mano en el brazo. Su rostro era pura compasión fingida. Ay, Caleb, mírate, estás empapado, estás tan alterado, quizás esto es una señal. Todo este estrés, esta ira, no es bueno para Liam. Tal vez necesitan ayuda. Un profesional con quien hablar. Por su bien. La audacia. La transición perfecta de violencia a falsa preocupación. Me dejó sin aliento. Nos estaban manipulando en tiempo real. Usando el casi ahogamiento de nuestro hijo para hacernos parecer el problema. Caleb miró a Kelsey. Luego a Diane. Luego a Jake, que sonreía. La esperanza en sus ojos. Finalmente murió. En su lugar apareció algo frío. Claro. Comprensión. No dijo una palabra. Solo se giró, con Liam en brazos, y caminó hacia la casa. El mensaje era evidente. No valen ni un segundo más de mi tiempo. La fiesta terminó ahí. Los otros padres, que habían presenciado todo, recogieron a sus hijos entre murmullos incómodos. Las hermanas se quedaron un momento más, como un trío indignado. Estás haciendo un drama por nada, resopló Diane, tomando su bolso. Le vas a generar un trauma a ese niño. La energía aquí es tan tóxica ahora, suspiró Valerie, mirando la casa como si fuera un basural. Rezaremos por ustedes. Se fueron envueltas en perfume y superioridad moral. La casa quedó vacía. Violada. Llevé a Liam a un baño caliente, donde lloró en voz baja. No me caí, mamá. Jake me empujó. Quería ver si sabía nadar. Lo sé, cariño. Lo sé. Papá también lo sabe. Más tarde, ya en pijama y envuelto en una manta en el sofá, Liam abrió los regalos de sus amigos. Su ánimo empezó a levantarse poco a poco. Caleb, ya cambiado, estaba en silencio, con el rostro duro. Lo ayudaba mecánicamente con los papeles de regalo. Finalmente, Liam tomó las 3 cajas grandes de sus tías. Primero abrió el oso de peluche de Kelsey. Lo abrazó con educación. Luego la geoda de Valerie. Es una piedra, dijo, confundido. Una piedra especial, respondió Caleb, sin emoción. Después abrió la caja de Diane. Dentro, entre papel de seda, había un costoso camión monstruo a control remoto. Los ojos de Liam se iluminaron. ¡Guau! Buscó el control, y debajo del camión encontró una caja más pequeña, sin etiqueta. Dentro había una bolsa. Caramelos, dijo, sacando una bolsa transparente llena de algo que parecía chocolate con maní. Mi corazón se detuvo. Liam es alérgico al maní. Gravemente. Nivel shock anafiláctico. Lleva un autoinyector en la mochila. Todos lo saben. Está en todos los formularios. Se lo decimos a cada padre. Siempre. No toques eso. Mi voz salió ahogada. Me lancé hacia él y le arrebaté la bolsa de las manos. Liam me miró sorprendido, luego herido. Pero es dulce. Caleb estaba paralizado. Su rostro, blanco. ¿Qué es eso? Susurró. Le mostré la bolsa. Los maníes cubiertos de chocolate eran inconfundibles. No tenía etiqueta. No la necesitaba. Diane había llevado maní tostado en acción de gracias. Lo sabía. Todos lo sabían.
Por eso nunca hay mantequilla de maní en casa. Por eso leemos cada etiqueta. Son maníes, Caleb, dije, con una calma aterradora. Le regaló a nuestro hijo, gravemente alérgico al maní, una bolsa de maní cubierto de chocolate, para su cumpleaños. Silencio. Solo se oía la heladera. Podría ser un error, murmuró Caleb, sin convicción. Quizá, no son maníes. Quizá se olvidó. ¿Se olvidó? Le acerqué la bolsa. Míralos. Los volvió a empaquetar. Caleb los sacó de su envase original. Los puso en una bolsa sin etiqueta. Sin ingredientes. Sin advertencia. Pausa. Esto no es un error. Es una decisión. Me giré hacia la cocina. Todo mi cuerpo temblaba, pero de una furia fría. Tiré la bolsa en la basura. Y vertí café encima, empapándolo todo. Necesitaba destruirlo. Alejarlo de mi hijo. Cuando me di vuelta, Caleb estaba de rodillas frente a Liam, con las manos en sus pequeños hombros. Cariño, su voz era espesa. ¿La tía Diane te dijo algo sobre esos dulces? Liam negó con la cabeza, asustado por nuestra intensidad. No, estaban en la caja, debajo del camión. Caleb lo abrazó con fuerza. Por encima de la cabeza de Liam, sus ojos se encontraron con los míos. Y ahí, lo vi. Lo último que quedaba de negación. Se rompió. Había visto el empujón. Había escuchado la manipulación. Pero esto era premeditado. Esto era un arma. Un arma envuelta como regalo, entregada a un niño de 6 años. Su teléfono empezó a sonar. Mamá. Vibraba sobre la mesa. Como un zumbido maligno. Lo miró. Sonó una vez. Y otra. Y otra. No lo atendió. Solo sostuvo a nuestro hijo, con el rostro enterrado en su cabello. Cuando dejó de sonar, llegaron mensajes. Podía imaginar lo que decían. Solo queríamos saber cómo salió la fiesta. Sentimos mucho el pequeño accidente. Esperé. El silencio se tensó. Finalmente, Caleb levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero secos. La suavidad había desaparecido. Quemada. En su lugar había algo más duro. Más claro. Y mucho más triste. Intentaron hacerle daño a nuestro hijo, susurró. Primero con palabras, luego con el agua, y ahora con esto. Señaló débilmente hacia la cocina. Intentaron hacerle daño a mi hijo. No era una pregunta. Era una afirmación. Un hecho horrible, innegable. ¿Fue un accidente, Caleb? Pregunté en voz baja. Necesitaba oírlo decirlo. Cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, miró a Liam, luego a la geoda abandonada, al enorme oso de peluche, y finalmente hacia la cocina, donde los dulces envenenados estaban en la basura. No. La palabra cayó pesada. Definitiva. Como una lápida. No, Bronwyn. No lo fue. El silencio en la casa después de la fiesta de cumpleaños era algo físico. Denso. Frío. Caleb no durmió. Pasó la noche en la habitación de Liam, sentado en la mecedora, observando cómo el pecho de nuestro hijo subía y bajaba. Lo sé, porque yo hacía lo mismo desde la puerta. Vigilando en la oscuridad. La bolsa de maní, doblemente envuelta en bolsas del supermercado, estaba guardada en una caja de herramientas cerrada en el garaje. Una prueba grotesca, que no podía tirar. A la mañana siguiente, Caleb llamó para avisar que no iría a la clínica. Era la primera vez en toda su carrera que lo hacía sin estar con fiebre altísima. Su voz al teléfono fue plana, profesional, completamente creíble. Un virus estomacal, muy contagioso. Estaré fuera unos días. Colgó. Me miró. Sus ojos estaban vacíos. Necesito saberlo todo. No hablaba de los maníes. Hablaba de la cláusula. Del dinero. Del patrón. El dique se había roto. Y con él, su negación. Lo que quedaba era la verdad. Cruda. Estaba listo para verla. Y no le iba a gustar. Extendí todo sobre la mesa de la cocina. La débil luz del invierno apenas calentaba el ambiente.
Los embargos sobre la casa de Diane, impresos desde el registro del condado. Las denuncias de clientes contra el negocio de Valerie. El registro público del traslado del exmarido de Kelsey, eliminando cualquier obligación económica. Se están hundiendo, dije en voz baja, empujando los papeles hacia él. Y tú tienes el único salvavidas. La casa del lago. El fideicomiso. De esto se trata. Siempre se trató de esto. Golpeé suavemente la hoja con la cláusula. La trampa de la bondad. Están intentando activarla. Caleb revisó los documentos. Su mandíbula tensa. Se detuvo en el testimonio de un cliente que afirmaba haber pagado miles por una alineación energética con Valerie, y nunca volvió a saber de ella. Me dijo que estaba expandiendo su negocio, murmuró. Que necesitaba un préstamo para software de meditación. Se presionó el puente de la nariz. Le di $8,000 el abril pasado. Dijo que me lo devolvería en 6 meses. Soltó una risa seca. Se compró un convertible nuevo. Las piezas empezaban a encajar. Cada una, un golpe. Pero aún quedaba algo en él. Un resto de duda. La imagen de sus hermanas, construida durante décadas. Necesitaba algo más. Prueba absoluta. No solo de sus problemas financieros, sino de su intención. Tenía que encontrar el origen. Recordé la oficina del señor Aldrich. El cuero. El olor a limón. Y sus palabras. Robert era un hombre inteligente, pero no ingenuo. Robert Sterling lo había visto venir. Había dejado una trampa legal. ¿Qué más había dejado? Entonces lo entendí. Eleanor. La madre de Caleb. La guardiana de todo lo relacionado con su padre. La casa familiar era un museo, y ella, su curadora. Si había otra pieza del rompecabezas, estaría ahí. Esperé a que Caleb llevara a Liam a un parque cerrado de juegos. Un intento desesperado de normalidad. Y fui. La casa de Eleanor era impecable. Clásica. En un barrio antiguo y tranquilo. Llevé una sopa de tomate y albahaca de una tienda elegante. Una ofrenda de paz. Un caballo de Troya. Abrió la puerta. Su expresión era una mezcla de sorpresa, desaprobación y cansancio. Bronwyn. No me invitó a pasar. Eleanor, sé que soy la última persona que quieres ver. Solo, te traje esto. Sé que todo esto es difícil. Bajé la mirada. Interpretando el papel. La nuera arrepentida. No fue difícil. El cansancio era real. Su postura se suavizó apenas. Ese rol, el de matriarca herida pero digna, le era familiar. Ha sido difícil para todos, dijo, haciéndose a un lado. Pasa. Justo iba a tomar té. La casa era una cápsula del tiempo. Muebles antiguos con encajes. Fotos de los hijos en cada superficie. El aire olía a lavanda, y a historias sin resolver. Nos sentamos en el salón formal, tomando té Earl Grey. Hablé de cosas triviales. Le pregunté por su club de jardinería. Me disculpé vagamente por acción de gracias y el cumpleaños de Liam. La dejé dirigir la conversación. Asentía mientras hablaba de familia. De perdón. Del legado de su esposo. Robert valoraba la familia por encima de todo, dijo, con los ojos brillosos. Solo quería que sus hijos fueran felices, que se cuidaran entre ellos. Me hubiera gustado conocerlo mejor, dije, inclinándome un poco. Caleb habla mucho de él. Dice que entendía muy bien a las personas. Eleanor suspiró. A veces, demasiado bien. Eso le dolió al final. Las cosas que veía. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué cosas? Hizo un gesto vago. Ya sabes, discusiones entre hermanos. Le preocupaban especialmente las chicas, sus decisiones. Bebió un sorbo de té. Pasaba horas en su estudio, escribiendo en sus cuadernos. Creo que eso le ayudaba a ordenar sus pensamientos. Cuadernos. Mantuve el rostro sereno. Es una forma maravillosa de procesar las cosas. Mi terapeuta siempre lo recomienda. Debe ser un consuelo para usted. Tener sus pensamientos cerca. No he podido leerlos,
dijo, mirando hacia el pasillo. Es demasiado doloroso. Pero sí, están ahí. Una parte de él. Terminé el té. Hice algunas disculpas más. Y me fui. La sopa quedó en su heladera. La semilla, plantada. Fui directo a una tienda de electrónica. 2 días después, regresé. Esta vez llamé desde la entrada. Eleanor, perdón por molestar otra vez. Estaba en la tienda y tenían esas galletas que te gustan, las escocesas. Te traje unas. Puedo dejarlas en la puerta. No seas tonta. Pasa. Su voz sonó por el intercomunicador. El plan era evidente. Pero funcionó. Yo era la nuera arrepentida, intentando reconectar. Llevé las galletas a la cocina. Oh, tienes la nueva cafetera. Al papá de Caleb le encantaba su vieja cafetera, ¿no? Hablaba mientras me movía hacia el estudio, como si fuera por inercia. Siempre se sentaba ahí, en ese escritorio grande. Eleanor me siguió, sonriendo con nostalgia. Sí, rodeado de sus libros y papeles. Miré las estanterías. Y ahí estaban. En un estante bajo. Una fila de cuadernos negros, idénticos. Con el nombre Robert Sterling grabado en dorado, junto a un año. ¿Esos son sus diarios? Pregunté, en voz baja. Sí. Cada Navidad le regalaba uno nuevo. Los llenaba para junio y tenía que comprar otro, dijo con una risa suave. Era increíble. ¡Qué tesoro!, susurré. Extendí la mano como si fuera a tocar uno de los cuadernos, pero la retiré. Lo siento. No quiero ser entrometida. Es solo que, siento que podría entender mucho mejor a Caleb si entendiera a su padre. Sus últimos años, debieron ser muy duros. Ver a sus hijos pasar por dificultades. El rostro de Eleanor se ensombreció. Lo fueron, sobre todo con las chicas. El drama constante, la necesidad, lo desgastó. Miró los cuadernos, y luego a mí. Su deseo de pintar a Robert como un hombre ejemplar, cargando con los errores de sus hijos, luchaba con su desconfianza hacia mí. Ganó el primero. A veces creo que sabía que las cosas empeorarían cuando él ya no estuviera. No dije nada. Solo la miré con una expresión de comprensión. Dudó. Luego dio un paso adelante y tomó 2 cuadernos del final de la fila. Los de los últimos 2 años de su vida. Hablaba de ti, ¿sabes? Al final. Decía que tenías la cabeza bien puesta. Que serías buena para Caleb. Quizá, ya es hora de que alguien más entienda. Tomé los cuadernos. Pesaban. Gracias, Eleanor. Esto significa mucho. No dejes que Caleb te vea con ellos, dijo en voz baja. Él idolizaba a su padre. Hay cosas que un hijo no necesita saber. Es una carga de madre. Asentí. La hipocresía casi me hizo reír. Me estaba dando las armas, convencida de que no sabría usarlas. O tal vez, en algún rincón profundo de ella misma, quería que las usara. Llevé los diarios a casa. Y los escondí. No lo sabría hasta esa noche. Cuando Caleb y Liam ya dormían. Empecé por el más reciente. La letra de Robert Sterling era precisa, inclinada. No eran reflexiones al azar. Eran observaciones claras. Dolorosas. Pasé páginas de citas médicas, noticias, pensamientos sobre su propia mortalidad. Hasta que lo encontré. 12 de marzo, Diane vino hoy. Otra vez con el tema del mercado. Quiere que invierta en una propiedad comercial con ella. Invertir significa darle el dinero. Misma canción, distinta estrofa. Le dije que no. Se fue enfadada. Dijo que estaba desperdiciando mi legado. Mi legado. Ella lo ve como dinero para repartir. Yo lo veo como el fruto de una vida de trabajo. ¿Para quién? Esa es la pregunta que no me deja dormir. Caleb es el único que no lo quemaría para calentarse, y luego se quejaría del humo. Pasé página. 5 de abril. El nuevo proyecto de Valerie. Algo de energía cósmica y alineación financiera. Quería una inversión inicial de 25.000. Dijo que era para certificarse. Le pedí credenciales. Se puso evasiva.
Luego lloró. Dijo que no creía en ella. No es fe lo que le falta, es integridad y sentido común. Le di 10.000. Le dejé claro que era un regalo, no una inversión. Se lo llevó, pero su mirada no era de gratitud. Mi corazón latía cada vez más fuerte. 20 de mayo, almorcé con Caleb. No hablamos de sus hermanas. Hablamos de su trabajo, de Liam, de Bronwyn. Es feliz. De verdad feliz. Eso es mi mayor consuelo. Me ofreció ayudar a sus hermanas con su propio dinero. Le dije que no. Con firmeza. Tu bondad es un río, hijo, le dije, pero debes construir una presa, o beberán todo y te dejarán seco en el desierto, preguntándote por qué sigues teniendo sed. No lo entendió. Lo hará. Me temo que lo aprenderá de la peor manera. Seguí leyendo. Página tras página. Un registro del desencanto. Hablaba de las lágrimas manipuladoras de Kelsey. De las mentiras. De la necesidad constante. Y cuanto más me acercaba al final, más oscuro se volvía. 30 de septiembre me reuní con Aldrich. He modificado el testamento. Las chicas lo verán como una traición. Culparán a Caleb. Irán a por él. La casa, el fideicomiso, le dejo una fortaleza. Pero también, un objetivo en la espalda. Y también le dejo la llave del arsenal. Si es lo suficientemente valiente para buscarla. La cláusula es una prueba. Para él, si puede ser bueno sin ser ingenuo. Para ellas, si su codicia las consume por completo. Dios me ayude, creo saber la respuesta. Mi respiración se volvió irregular. Pasé a la última entrada. La letra era más temblorosa. Escrita apenas una semana antes de morir. Y esa, fue la que me rompió. Saben. No sé cómo, pero saben lo del testamento. El ambiente es venenoso. Diane, fría y furiosa. Valerie, justificando el robo con su espiritualidad. Kelsey, la paloma herida. Rodean a Caleb como buitres, esperando que yo muera. Él no lo ve. Solo ve a sus hermanas, las que jugaban con él de pequeños. He intentado abrirle los ojos, pero el amor de un hermano es una ceguera poderosa. Esto recaerá en Bronwyn. Veo su fuerza. Ella es la presa. Rezo para que sea lo suficientemente fuerte. He dejado los diarios con Eleanor. Una esperanza inútil de que algún día vea la verdad. El último intento fallido de un padre por proteger a su hijo, de los lobos que él mismo crió. Me quedé sentada en el salón en silencio. Llorando. No de tristeza. De una rabia, que confirmaba todo. Ahí estaba. En la letra de su padre. El mapa de la traición. La profecía. Y la esperanza desesperada, de que yo sería quien luchara. No desperté a Caleb. Esperé a la mañana. Cuando bajó, con los ojos hundidos, moviéndose como un hombre el doble de viejo. Yo ya estaba sentada en la mesa. Los 2 cuadernos negros frente a mí. Como textos sagrados. ¿Qué es eso? Preguntó, con la voz ronca. Tu padre, respondí. Sus últimos años. En sus propias palabras. Miró los cuadernos como si fueran serpientes. ¿De dónde los sacaste? De tu madre. Pensó que debería entenderlo mejor. Le acerqué el más reciente. Abierto en la entrada del 12 de marzo. Empieza por aquí. Se sentó pesadamente. Leyó. Su rostro no mostró nada. Pasó la página. Y otra. Y otra. Su respiración empezó a entrecortarse. Leyó sobre Valerie. Sobre el almuerzo. Sobre la presa, y el desierto. Sus manos empezaron a temblar. Cuando llegó a la última entrada. La de los buitres. Los lobos. Un sonido salió de él. Roto. A medio camino entre un sollozo y un grito. Cerró el cuaderno de golpe. Empujó la silla. Y se tambaleó hasta el fregadero, agarrándose a la encimera. Sus hombros temblaban. Me acerqué. Apoyé una mano en su espalda. Se giró. Enterró el rostro en mi hombro. Y se rompió. Lloró. Con una intensidad que lo sacudía por completo. Dolor.
Traición. Una pérdida tan profunda, como si su padre acabara de morir otra vez. Lo sabía, logró decir entre sollozos. Sabía cómo eran, sabía que iban a hacer esto. Y me dejó solo para enfrentarlas. No te dejó solo, susurré, abrazándolo con fuerza. Te dejó la verdad. Y me dejó a mí. Pasó mucho tiempo hasta que la tormenta se calmó. Cuando lo hizo, él estaba vacío. Silencioso. Se lavó la cara, se sirvió un vaso de agua, y volvió a la mesa. Miró los cuadernos. Ya no con dolor, sino con una resolución cansada, pero firme. Todo este tiempo, dijo, con la voz áspera pero estable, creí que estaba protegiendo su memoria. Protegiendo la idea de nuestra familia. Intentaba ser el hombre que él quería que fuera, el que mantenía todo unido. Me miró. Sus ojos, rojos, pero claros. Pero eso no es lo que él quería. Quería que las viera como son, y que dijera que no. Tomé su mano. No van a parar, Caleb. Lo del cumpleaños fue una escalada. Calculada. Están desesperadas. La presión económica, las manipulaciones que no funcionaron, van a ir a más. Más directas. Tal vez incluso por lo legal. Asintió lentamente. El médico en él evaluando los síntomas, y aceptando finalmente el diagnóstico. La cláusula, la trampa. Necesitan que yo les entregue todo voluntariamente. Van a seguir presionándonos, a nosotros, a Liam, hasta que ceda solo para que todo termine. Lo dijo como un hecho clínico. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Guardó silencio un minuto entero. Sus dedos recorriendo el nombre de su padre grabado en dorado. El hombre bondadoso seguía ahí. Pero se estaba transformando. Dejando espacio a algo nuevo. Más firme. Más claro. Construimos una presa más alta, dijo finalmente, con voz baja pero segura. Y la defendemos. Me miró. Y por primera vez desde que todo empezó. No había duda. Ni conflicto. Solo propósito. No luchamos para hacerles daño, sino para proteger lo que es nuestro. Lo que papá dejó para nosotros. Para Liam. Apretó mi mano. Tú y yo, somos la familia ahora. La que protegemos. No fue una declaración triunfal. Fue un juramento. Tranquilo. Solemne. A la luz de la mañana, sobre las palabras proféticas de su padre. La guerra que él había previsto, acababa de comenzar. Y por primera vez, mi esposo no era una víctima atrapada. Era un hombre que elegía luchar. La claridad que siguió fue como aire frío después de una fiebre larga. El miedo difuso desapareció. En su lugar, enfoque. Ya no éramos víctimas esperando el próximo golpe. Éramos estrategas. Lo primero que hicimos fue cambiar las cerraduras de la casa del lago. Una declaración simple. Física. No son bienvenidas. La respuesta de sus hermanas no fue rendición. Fue escalada. Durante años habían operado en las sombras, usando culpa e insinuaciones. Ahora, frente a una puerta cerrada, salieron a la luz. Y se volvieron brutales. Diane atacó primero. 3 días después de cambiar las cerraduras, una trabajadora social del condado, la señora Hitty, apareció en nuestra puerta. Rostro amable. Mirada aguda. Mostró su credencial. Estoy haciendo un seguimiento de un informe de preocupación sobre el bienestar de un menor. Liam Sterling. Sentí un frío recorrerme. Pero mantuve la calma. ¿Qué tipo de preocupación? El informe sugiere un patrón de inestabilidad emocional en el hogar, que podría representar un riesgo para el niño. Su tono era profesional. No hostil. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. No tenía nada que ocultar. Recorrió la casa. Observó la habitación de Liam, ordenada, llena de juguetes y libros. La cocina, abastecida. Los seguros en los muebles, los normales para un niño de 6 años. Pidió ver a Liam. Estaba en el living, jugando con Lego. Le hizo preguntas suaves. Sobre la escuela. Sus amigos. El desayuno. Él respondió alegremente.
Le mostró su nave espacial. Más tarde, cerrando su libreta, dijo: «Parece un niño feliz. Bien cuidado. Estos reportes suelen ser malintencionados. De algún familiar molesto». «Quizá», respondí, tensa. «Registraré mis conclusiones. El caso se cerrará». Pausa. «Pero pueden volver a denunciar. Genera un historial. Es una táctica común de acoso. Le recomiendo documentarlo todo». Todo. Diane había cruzado una línea. Había usado al Estado como arma. Buscando sembrar duda. Miedo. Pintarnos como padres no aptos. Caleb estaba en la clínica cuando lo llamé. Su voz era hielo. «Me encargo». Pero Diane no estaba sola. El ataque de Valerie fue más público. Más insidioso. Esa misma noche, publicó en su cuenta de Alineación Vital. Miles de seguidores. No mencionaba nombres. Pero era evidente. El título. «Cuando la luz que amas se apaga». Hablaba de un familiar querido, influenciado por una pareja tóxica. De estallidos violentos. De manipulación de un niño vulnerable. De paranoia y codicia. Lleno de hashtags. Almohadilla trauma familiar, almohadilla abuso narcisista, almohadilla protejan a los niños, almohadilla guerra espiritual. Los comentarios explotaron. Oraciones. Indignación. Denúncialos. Esa gente no debería estar cerca de niños. Había tomado algo privado. Y lo había convertido en espectáculo. Envuelto en lenguaje de sanación. Difamación. Disfrazada de espiritualidad. La respuesta de Caleb fue inmediata. Precisa. A la mañana siguiente llamó a la dirección del hospital. Y a su supervisora. «Necesito anticiparme a un asunto personal que podría afectar mi reputación profesional». Les envió la publicación de Valerie. «La persona que hace estas acusaciones falsas es mi hermana. Su negocio está siendo denunciado por fraude por varios clientes. Esto es un intento deliberado de dañar mi carrera dentro de un conflicto familiar por una herencia. Quiero que escuchen la verdad de mi parte primero». No estaba justificándose. Estaba informando. El hospital, confiando en su reputación impecable, le aseguró respaldo. Emitieron un comunicado interno: no involucrarse en conflictos familiares en redes. Caleb había tomado el control del relato. Antes que Valerie. Kelsey atacó diferente. Directo al corazón. Apareció en la clínica pediátrica en plena tarde. Llorando. Descontrolada. Sosteniendo una foto de infancia suya con Caleb. «Necesito ver a mi hermano», gritaba mientras el personal intentaba calmarla. «Está enfermo, lo están manipulando, tienen que ayudarlo, es un peligro para sí mismo». Caleb estaba atendiendo a un paciente. Escuchó el escándalo. Terminó la consulta. Salió. Con su bata blanca. Sereno. Autoritario. La sola presencia pareció intensificar el espectáculo de Kelsey. Caleb corrió hacia él. «Gracias a Dios. Tienes que escucharme. Estamos preocupadas. Vamos a conseguir un abogado, por tu propio bien. Una evaluación de capacidad, antes de que esa mujer te destruya por completo». Los padres en la sala de espera se quedaron mirando. Se respiraba tensión. Llamadas a la compasión. A la alarma. Pero Caleb no se inmutó. Ni un segundo. Miró por encima de Kelsey, hacia su jefa de enfermería. «María, por favor llama a seguridad y a la policía. Diles que hay una persona causando disturbios y haciendo amenazas legales que constituyen acoso». Las lágrimas de Kelsey se secaron al instante. Reemplazadas por sorpresa. «¿Vas a llamar a la policía, por mí? ¿A tu propia hermana? Estás interrumpiendo una consulta médica y asustando a los niños», respondió Caleb, con voz firme, proyectándose por toda la sala en silencio. «Estás haciendo acusaciones falsas y dañinas. Esto no es familia. Esto es acoso. Tienes que irte». Cuando llegó el guardia de seguridad, Caleb añadió en voz baja: «Acompáñela fuera de la propiedad e infórmele que no puede regresar. Cualquier contacto futuro deberá hacerse a través de mi abogado».
Le entregó una tarjeta. La del señor Aldrich. Kelsey se fue. Ya no llorando, sino escupiendo rabia incoherente. Aferrando la foto de la infancia como si fuera un arma. Caleb se giró hacia los padres que observaban. Disculpen la interrupción. Un asunto familiar complicado. Bien, ¿quién sigue para el control de Liam? La normalidad de la frase. Fue impecable. El hechizo se rompió. Esa noche, nos sentamos en la mesa de la cocina. No con miedo. Con estrategia. Teníamos un archivo. Yo me había convertido en archivista de pruebas. Tenía el informe de servicios sociales. Capturas de las publicaciones de Valerie y las denuncias por fraude. El informe de seguridad de la clínica. Una carta notariada del pediatra confirmando la alergia de Liam. Fotos de la bolsa de maní. Desde todos los ángulos. Con registro de custodia. Fragmentos de los diarios. Escaneados y marcados. Registros financieros. La cláusula. Era un dossier. De traición. Es hora, dije. Caleb asintió. Llamó al señor Aldrich. Puso el altavoz. Estamos listos. Queremos activar las protecciones y enviar un mensaje que no puedan ignorar. Silencio al otro lado. La cláusula es un escudo, no una espada, respondió el abogado. Evita que obtengan los activos por coerción, pero no las castiga por intentarlo. Para eso necesitarían acciones legales separadas. Difamación, denuncias falsas, daño emocional. Son procesos largos, costosos y difíciles de probar. No queremos dinero, dijo Caleb. Queremos que esto termine. Entonces usamos la espada que ya tenemos. Intervine. Lo que más temen, la exposición, y perder lo que creen que les corresponde. Diseñamos la estrategia. Un golpe doble. Primero. Una carta de cese inmediato. Detallando cada acto, acoso, difamación, denuncia falsa, incidente en la clínica, lo del maní. Exigiendo el fin total de contacto. Y advirtiendo. Cualquier acción futura, demandas civiles y posible denuncia penal. Segundo. El martillo. Un aviso legal formal invocando el testamento de Robert Sterling y la cláusula. Declarando que, debido al patrón documentado de coerción, los administradores del fideicomiso, el estudio de Aldrich, imponían una restricción permanente e irrevocable. Ni Diane, ni Valerie, ni Kelsey recibirían nada más. Y más. Si iniciaban acciones legales contra Caleb o la herencia, perderían incluso el dinero que ya habían recibido. Y se iniciaría un proceso para recuperarlo. En otras palabras, no solo no obtendrán nada más, sino que podrían perderlo todo. Los documentos se imprimieron. Papel oficial. Sello legal. Los enviamos por correo certificado. A cada hermana. Y a Eleanor. El silencio que siguió. Durante 48 horas. Fue absoluto. Como después de una explosión. Luego. Sonaron los teléfonos. No el de Caleb. Él ya había bloqueado sus números. El mío. Y el fijo. Respondí. Era Diane. Y lo que salió de su boca. No fue actuación. Fue odio puro. Maldita manipuladora. Gritó. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que tus cartas de abogado me asustan? Te voy a destruir. Voy a destrozar esa casa ladrillo por ladrillo. Todo el mundo sabrá lo que eres. Nunca vas a estar a salvo. A tu hijo, te lo van a quitar. Te lo juro. Vas a terminar en la calle. Sostuve el teléfono, ligeramente apartado. Dejé que se desahogara. Cuando hizo una pausa. Hablé. Tranquila. Fría. Los maníes, Diane. Silencio. Los maníes cubiertos de chocolate, reempaquetados, que le diste a un niño con alergia mortal. Pausa. Eso no es acoso. En términos legales, puede ser intento de agresión. O algo peor. Mi voz no tembló. Todo lo que estás diciendo está siendo grabado. Se suma al expediente. El mismo que enviaremos a la policía si vuelves a contactarnos. Pausa. El juego terminó. Perdiste.
Del otro lado. Un sonido extraño. Rabia. Shock. Y por primera vez. Miedo. Nunca antes había mencionado directamente los maníes. Ahora. Tenía su confesión implícita. Vete al infierno, susurró, quebrada. Tú primero, respondí. Y colgué. Miré a Caleb. Había escuchado todo. Su rostro pálido. Pero firme. Me rodeó con el brazo. Mis manos temblaban. Pero yo. Estaba en paz. Habíamos marcado el límite. La guerra ya no era silenciosa. Y por primera vez. Estábamos listos. Vinieron el domingo. El día amaneció frío y brillante. El lago. Como acero. La calma de un desayuno con panqueques. Se rompió con el ruido de motores. No uno. 3 autos. El SUV negro de Diane. El BMW blanco de Valerie. El convertible rojo de Kelsey. Aparcados en línea. Bloqueando la salida. Mensaje claro. No hay escapatoria. Mi corazón latía con fuerza. Aquí está. Liam estaba arriba, jugando. Caleb dobló el periódico lentamente. Su rostro, inexpresivo. Pero vi su mandíbula tensarse. Antes de que pudiéramos reaccionar. La puerta se abrió. Tenían una llave. La vieja. Había olvidado que Eleanor tenía una. Y ahí estaba. Entrando primero. Frágil. Pero liderando. Su rostro rígido. Cargado de una tristeza que parecía justificada. Detrás de ella. Diane. Valerie. Kelsey. Entraron en fila. Como una procesión. Pero no estaban enfadadas. No esta vez. Parecían solemnes. Decididas. Como una delegación que viene a imponer condiciones. Caleb, dijo Eleanor, con la voz temblorosa. Tenemos que hablar. Como familia. Sin abogados. Sin histeria. Solo nosotros. Caleb se puso de pie. Yo me levanté a su lado. Perdiste el derecho a entrar a mi casa así hace mucho tiempo. Mamá, dijo, con voz baja pero firme. Estás invadiendo propiedad privada. No te atrevas, siseó Diane. Pero Eleanor levantó una mano temblorosa. Por favor, hijo. Una última conversación. Por tu padre. Luego, si quieres que nos vayamos, nos iremos. El papel de mártir estaba en pleno. Caleb me miró. Le hice un gesto casi imperceptible. Que hablaran. Que mostraran todo. Era momento de ver la actuación completa. 5 minutos, dijo Caleb. Liam está arriba. No levantarán la voz. Dirán lo que vinieron a decir, y se irán. Nos movimos al living. Una escena absurda. Nosotros en un sofá. Ellas enfrente. Como un tribunal. El aire. Cargado. Eleanor empezó, retorciendo las manos. Estas cartas. Estas acusaciones horribles. Caleb, me rompe el corazón verte atacar a tu propia sangre con tanta crueldad legal. Tus hermanas están devastadas. Estamos preocupadas por ti, añadió Kelsey, con los ojos llenos de lágrimas al instante. Este no eres tú. El Caleb que conocemos jamás amenazaría con demandar a su familia. Estás siendo manipulado. Su mirada se deslizó hacia mí. Es el ambiente. La energía de esta casa, intervino Valerie, extendiendo las manos como si canalizara algo, se ha vuelto hostil. Oscura. Desde que murió papá. Esto atrajo negatividad. Las amenazas legales. Es una enfermedad. Queremos sanarla. Caleb no dijo nada. Solo las miraba. Inmutable. La tensión en él, contenida. Como un resorte a punto de romperse. Diane, incapaz de sostener la farsa, se inclinó hacia adelante. Basta de rodeos. Esto ha ido demasiado lejos. Mamá está enferma. La familia está rota. ¿Y todo por qué? ¿Una casa? ¿Dinero? Sacudió la cabeza con desprecio. Papá estaría horrorizado. Pausa. Así que venimos con una solución. Ahí estaba. Nos firmas la propiedad de la casa del lago a las 3, dijo Diane, su voz fría, calculada.
Nos hacemos cargo de los impuestos, de todo. Es claramente una carga para ustedes, algo que los está afectando. Nosotras nos encargamos de ese problema. Pausa. A cambio, retiramos todo. Las denuncias. Las declaraciones. Incluso escribiremos a servicios sociales diciendo que fue un malentendido. Sonrió levemente. Todo desaparece. Ustedes pueden mudarse a un departamento más manejable, continuó. Enfocarse en su salud mental. En darle a Liam la estructura que necesita. Se recostó. Segura. Todos ganamos. No era una propuesta. Era un rescate. Entréganos todo, o la guerra continúa. Valeria asintió, con una lágrima falsa. Es un acto de amor, hermano. Queremos salvarlos de ustedes mismos. Este lugar es demasiado para ustedes. Está envenenando sus vidas. Kelsey añadió entre sollozos. Incluso podemos ayudar con la mudanza. Podemos volver a ser una familia, como papá quería. La audacia. Era asombrosa. Querían robarle todo. Y llamarlo ayuda. Mis manos estaban tensas, clavándose en mis palmas. Caleb finalmente se inclinó hacia adelante. Apoyó los codos en las rodillas. Las miró una por una. Luego a su madre. Su voz. Baja. Peligrosa. Mamá, mírame. Ella dudó. ¿De verdad crees esto? ¿Crees que estoy tan mal, tan incapacitado, que necesito que me quiten mi casa y a mi hijo, por mi propio bien? ¿Crees que Bronwyn me controla? Mírame a los ojos, y dímelo. Eleanor apartó la mirada. Yo creo que estás confundido, Caleb. Bajo mucha presión. Esta herencia te cambió. Tus hermanas solo quieren proteger lo que queda de esta familia. ¿Quitándome lo que es mío? Respondió Caleb. Su voz empezó a romperse. ¿Llamando mendigo a mi hijo? ¿Empujándolo a un lago? ¿Dándole veneno como regalo? Cada frase subía en intensidad. ¿Mintiendo sobre nosotros al Estado? ¿A mis colegas? Silencio. Eso es protección. Los maníes fueron un error. Gritó Diane, perdiendo el control. ¿Un error? Exploté. Los reempaquetaste. Los escondiste. ¿Cuál fue el error, Diane? ¿Que no murió? Cállate. Chilló, levantándose. Estás loca. Estás intentando incriminarme. Basta. Rugió Caleb. El silencio cayó de golpe. Se levantó. Imponente. Caminó hacia la repisa. Tomó los 2 cuadernos negros. Los levantó. ¿Saben qué es esto? Miró a su madre. Son de papá. Sus diarios. De los últimos años. La mano de Eleanor fue a su boca. El miedo, real. Diane palideció. Valerie susurró. No. Me los dio ella, dije. Para que entendiera. Y lo hice. Silencio. Entendí que él las veía perfectamente. Su codicia. Su manipulación. Su necesidad constante. Las llamó buitres. Dijo que vendrían por Caleb en cuanto muriera. Miré a Caleb. Dijo que su bondad sería lo que intentarían usar para destruirlo. Caleb abrió el cuaderno. No leyó. Solo lo sostuvo. El peso llenó la habitación. Me dejó esta casa y el fideicomiso, no porque me quisiera más, dijo. Sino porque sabía que tenía que protegerme de ustedes. Pausa. La cláusula, la trampa, era su prueba. Los miró. Frío. Y fallaron. Diane encontró su voz. Distorsionada por la rabia. Son delirios de un viejo enfermo. Estaba confundido. Ella lo manipuló. Señaló hacia mí. No estaba confundido en marzo, cuando le pediste dinero para un falso negocio inmobiliario, dijo Caleb. Su voz era hielo. O en abril, cuando Valerie quiso 25.000 para su certificación cósmica, o en mayo, cuando me dijo, te beben hasta dejarte seco en el desierto. Pausa. Él las vio, dijo Caleb, cerrando el cuaderno con un golpe seco. Y ahora yo también. La máscara cayó. La ilusión de familia preocupada
Se desvaneció. El rostro de Diane se deformó de odio puro. Eres un débil. Un inútil patético escondiéndote detrás de los diarios de un muerto, y de las faldas de tu esposa. No mereces lo que papá te dejó. Nunca lo hiciste. Siempre fuiste el blando. El tonto. Tal vez, respondió Caleb, asintiendo lentamente. Pero ya no soy tonto. Caminó hacia la ventana. Hizo una breve señal con la mano. Un segundo después, un policía uniformado y una mujer con traje formal aparecieron en la puerta, que seguía abierta. Los habíamos llamado antes. Tal como aconsejó el señor Aldrich. El policía era un agente local. La mujer, de seguridad privada. ¿Qué es esto?, gritó Eleanor, levantándose. Esto es el final, dijo Caleb. Se giró hacia su madre. Y por primera vez. Su voz llevaba un dolor profundo. Tú lo sabías, mamá. Leíste estos diarios. Sabías lo que él pensaba, lo que temía, y no hiciste nada. Las dejaste hacerlo. Las ayudaste. Elegiste la codicia de tus hijas por encima de la seguridad de tu hijo, por encima de la vida de tu nieto. Yo solo intentaba mantener a la familia unida, sollozó Eleanor. No, susurró Caleb. Solo tenías miedo de quedarte sola, con lo que realmente son. Pausa. Bueno, ahora puedes hacerlo. Se giró hacia el policía. Están invadiendo propiedad privada. Quiero que se les notifique formalmente que no pueden volver. Cualquier contacto será considerado acoso, y procederemos legalmente. No puedes hacer esto, gritó Kelsey, lanzándose hacia él. La mujer de seguridad se interpuso de inmediato. Somos tu familia. Es todo lo que tienes. Caleb las miró. A todas. A Diane. A Valerie. A Kelsey. A su madre, llorando. Vio todo. La rabia. La envidia. La necesidad sin fondo. Ustedes son lo que tenía, dijo, y su voz se quebró solo una vez. Lo que tengo, está arriba jugando, y aquí, a mi lado. Me tomó la mano. Esta es mi familia. Y no van a acercarse nunca más. Pausa. Fuera de mi casa. El policía empezó a guiarlas hacia la puerta. Diane insultaba. Palabras sucias. Dirigidas a mí, a Caleb. Valerie murmuraba sobre Karma. Kelsey lloraba. Mamá, haz algo. Eleanor se detuvo en el umbral. Se giró hacia Caleb. Eres igual que tu padre, escupió. Terco. Frío. Vas a morir solo. Caleb no se movió. La miró. Y en sus ojos. Lo último de un hijo que esperaba amor. Se apagó. No, madre, dijo con calma. Finalmente crecí lo suficiente para ser como él. Se dio la vuelta. El policía la sacó. La mujer de seguridad se aseguró de que subieran a los autos. Los motores se encendieron. Y se fueron. El silencio que quedó. Era absoluto. Caleb se quedó en medio de la sala. Mirando al suelo. Me acerqué. Lo abracé por detrás. Apoyé mi rostro en su espalda. Estaba temblando. Se acabó, susurré. Se giró. Me abrazó. Con fuerza. Sí, dijo. Se acabó. Pero el silencio que siguió. No era paz. Era el eco después de una explosión. Las semanas siguientes fueron de espera. Esperando el siguiente golpe. Instalamos un sistema de seguridad. Cambiamos números. El despacho del señor Aldrich se convirtió en nuestro centro de operaciones. Hubo algunas amenazas legales. Vacías. Sin pruebas. El abogado de ellas se retiró. El costo de seguir. Ya no valía la pena. Pero el verdadero trabajo. Era interno. El daño no estaba en la casa. Estaba en Liam. Tenía pesadillas. Despertaba gritando. Agua. Dulces malos. Se volvió ansioso. Necesitaba vernos siempre. El niño confiado. Había desaparecido. Ahora revisaba las cerraduras. Buscamos ayuda. La doctora Rosen. Voz suave. Sala llena de juguetes.
Está construyendo una narrativa de peligro, nos explicó. Su sensación de seguridad fue quebrada. Necesita reconstruirla. Necesita verlos a ustedes como un refugio firme. Y entender, a su nivel, que esas personas ya no pueden volver. Así que nos convertimos en eso. En refugio. Creamos rutinas. Revisábamos cerraduras con él. Le mostrábamos la seguridad en nuestros teléfonos. Su habitación se convirtió en un espacio seguro. Hablábamos. Con honestidad. Estoy triste por lo que pasó con la tía Diane, decía Caleb. Está bien sentirse triste, y a la vez estar a salvo. Era difícil. Doloroso. Pero necesario. Y Caleb. Cambió. El hombre que antes buscaba paz a toda costa. Entendió algo. A veces. La paz es solo silencio forzado. No se volvió duro. Se volvió claro. La culpa desapareció. Y tuvo una última conversación. Con su madre. Ella llamó desde un número oculto. Caleb, las chicas están muy mal. Diane tiene problemas legales. Valerie está siendo investigada. Kelsey está perdida. Esto está destruyendo la familia. Por favor, ¿no puedes ayudarlas? Silencio. Lo observé. Vi la compasión aparecer. Y transformarse. Mamá, dijo finalmente. Siempre te voy a querer. Pero mi responsabilidad es mi hijo. Protegerlo de Diane. De Valerie. De Kelsey, y de cualquiera que las permita. Su voz se quebró solo una vez. Eso también te incluye a ti. No voy a permitir que tú ni ellas vuelvan a hacerle daño a mi hijo. Ni con palabras, ni con manipulaciones, ni con regalos envenenados. Si eso significa que la familia está muerta, entonces murió en el momento en que uno de ustedes decidió que mi hijo era una pieza de juego y no una persona. No vuelvas a llamar a este número. Colgó. Se llevó las manos a la cara, y lloró. Lloró con sollozos profundos, desgarradores. Por la madre que tuvo que enterrar, para poder proteger al hijo que seguía vivo. Fue la última vez que lloró por ellas. Y, aún así, la vida empezó a crecer de nuevo sobre la tierra quemada. Mi negocio de repostería online, que había empezado casi como una distracción, despegó. Una bloguera gastronómica encontró mi receta de costillas con maple y chipotle, la misma que había iniciado toda la guerra, y escribió sobre ella, llamándola la receta definitiva de redención a la parrilla. No conté la historia completa, pero el nombre Pine Needle Kitchen conectó. Los pedidos empezaron a llegar. Primero de a poco, luego sin parar. No era por el dinero. Era por construir algo que fuera completamente mío. Sin ambigüedades. Caleb se volcó a su trabajo con una nueva sensibilidad. Después de haber enfrentado la traición familiar en su forma más cruda, se volvió mucho más consciente del estrés oculto en las familias de sus pequeños pacientes. Se volvió mejor médico. Pero también dejó de ser el doctor disponible para todo. Empezó a poner límites. A proteger su tiempo con nosotros. Y sus colegas lo respetaron más por eso. Pasó un año. Los bordes afilados del dolor comenzaron a suavizarse. Desgastados por la rutina. Por la vida. Liam cumplió 7 años. Su fiesta fue en un mini golf temático de dinosaurios. Con 3 amigos del colegio. Y se rió. Una risa completa. Libre. Como el primer rayo de sol después de un invierno largo. Y así llegamos al 4 de julio. La idea de hacer una reunión en la casa del lago fue mía. Caleb dudó. ¿Estamos listos?, preguntó mirando el agua. ¿Para volver a traer gente? ¿Hacer una fiesta aquí? Es nuestro hogar, le dije, tomando su mano. No una escena del crimen. Tenemos que recuperarlo. Llenarlo de nuevos recuerdos. Del ruido correcto. Invitamos a nuestra gente. Los Davidson, la pareja de la casa de al lado, que nos habían llevado comida cuando empezó el escándalo de Acción de Gracias. María, la jefa de enfermería de Caleb, y su esposo. Algunos amigos míos. Fue algo pequeño. Sencillo. Colgamos decoraciones. Caleb encendió una parrilla nueva, más pequeña y definitivamente imposible de volcar.
El olor a hamburguesas, a salchichas, a protector solar y agua de lago, borró el último rastro de carne quemada y amargura. Liam estaba feliz. Mostrando su colección de piedras. Retando a sus amigos a mojar los pies en el lago bajo supervisión estricta. Seguía siendo un niño más sensible. Más consciente. Pero el miedo se estaba yendo. Reemplazado por una alegría más firme. Más real. Cuando el atardecer empezó a pintar el cielo de naranja y violeta, los niños jugaban con bengalas, dibujando círculos de luz en la oscuridad. Caleb me dio una cerveza. Me rodeó con el brazo. Me acercó a él. Miramos el caos feliz en el jardín. Está bien, susurró en mi cabello. Él está bien. Estamos bien, respondí. Más que bien. Estamos aquí. Se quedó en silencio un momento. Pasé mucho tiempo pensando que ser bueno significaba no decir que no. No hacer olas. Que ser un buen hijo, un buen hermano, era perdonar sin límites. Me giró suavemente hacia él. Sus ojos serios en la luz tenue. Tú me enseñaste que la bondad no significa dejar que te envenenen. Que proteger lo bueno, a veces significa construir un muro contra lo malo. Gracias por ser mi dique, Brun. Lo besé. Un beso lento. Con sabor a verano, y supervivencia. Lo construimos juntos. Más tarde, cuando los invitados se fueron y empezamos a recoger platos y latas, lo vi. Un auto. Un sedán oscuro avanzando lentamente por el camino junto al lago. Era del mismo modelo que el viejo Lexus de Diane. Demasiado lejos para ver quién conducía. El frío me recorrió el cuerpo. Todo el calor del verano desapareció. Las paredes de nuestra fortaleza, de pronto parecían frágiles. ¿Era ella? ¿Había sido ese año de silencio, solo la calma antes del último ataque? Apreté los platos que tenía en las manos. Caleb, al notar que me quedé rígida, siguió mi mirada. También lo vio. Nos quedamos quietos. Observando. El auto no se detuvo. No aceleró. Siguió a la misma velocidad constante. Al pasar frente a nuestra casa, pareció dudar un instante. Luego, las luces de freno se apagaron. Y siguió. Desapareciendo en la curva. No regresó. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Los platos tintinearon suavemente. La mano de Caleb encontró la mía. Firme. Cálida. Se acabó, Brun, dijo en voz baja, mirando la carretera vacía. Algunas guerras no terminan con un tratado. Simplemente, se apagan. El enemigo se rinde, se desgasta, o entiende que el muro no va a caer. Me miró. Tenemos el muro. Tenemos la fortaleza. Y nos tenemos el uno al otro. Esa es la paz que ganamos. Miré la carretera oscura. Y luego la casa. A través de las puertas de vidrio vi a Liam, ya en pijama, intentando subir las escaleras arrastrando su enorme oso de peluche. Un recuerdo de otra vida. Ahora, solo un juguete. Apreté la mano de Caleb. No mencioné el auto. No le di nombre al miedo. No le di ese poder al pasado. Solo lo guardé. Como recordatorio. De que la vigilancia es el precio de la paz. Vamos, dije con voz firme. Nuestro hijo está intentando subir un oso gigante por las escaleras. Va a necesitar refuerzos. Caleb sonrió. Una sonrisa real. Tranquila. Siempre. Le dimos la espalda a la oscuridad. Al lago. Al camino vacío. Y entramos en la luz cálida de nuestro hogar. La guerra había terminado. Y ahora comenzaba algo más difícil. Vivir en la paz que habíamos construido. Una paz que no se basaba en la armonía perfecta, sino en un amor feroz, inquebrantable. Y por primera vez, no éramos víctimas. Éramos guardianes. Juntos. En nuestra propia orilla.